Entonces, antes de empezar, sí voy a repetir las dudas, ¿sí?, que tengamos con las clases y demás, y les voy a comentar todo, ¿sí? Así después empezamos con la clase y el que tenga alguna duda lo ve después en la grabación. Bueno, con respecto a las clases, esta va a ser la última clase, ¿sí?, para general para todos. El viernes que viene, que es 20, solamente se van a conectar las personas que desaprobaron el trabajo de función lineal y el trabajo que se entrega el martes, ¿sí? Entonces, los que desaprueben el del martes, que el martes mismo me tienen que entregar, ¿sí? No puede pasar del martes. Yo el miércoles les voy a indicar quiénes desaprobaron ese de función cuadrática con teorema de Tales y sus consecuencias, ¿sí? Y el viernes nos encontramos. Yo no les voy a pasar una actividad para que resuelvan, sino que nos vamos a conectar el viernes, yo les voy a pasar una actividad para aquellos que desaprobaron uno, otro o los dos, y la vamos a resolver, ¿sí?, en la clase esa que tengamos. Entonces, una vez que termina esa clase, ¿sí?, todos los que asistieron me van a tener que entregar el trabajo que hicieron, ¿sí?, con una foto, escaneo, como ustedes quieran, o mediante Word, ¿sí? Pero lo vamos a trabajar en la clase, o sea, ustedes no van a tener que hacer nada, sino que en su casa, sino que, bueno, en realidad sí, ¿no? Pero en la clase tenemos que resolver, ¿sí? Después, y esta gente va a ser las personas que entregaron el trabajo y les fue mal. Los que no entregan el trabajo tuvieron hasta hoy, ¿sí?, para el de función lineal, así que no los recibo más, ¿sí? Bueno, listo. Eso creo que era lo que les tenía que decir. Listo, entonces, hoy terminamos la clase en general para todos, y el viernes que viene, solamente para los que desaprueben el trabajo del martes, que ya les di quiénes eran, en privado, y el del martes que viene, ¿sí? Profe, Bueno, profe, sí. tengo una duda. Por ejemplo, si yo el viernes que viene toca hacer el recuperatorio, y si lo desapruebo, ¿qué pasa? ¿Me lo llevo a diciembre o no? Y ese tema sí, en realidad yo lo que quiero es que hagamos la actividad en clase para evitar esto, evitar de que yo te dé una actividad, vos la hagas mal, yo te la corrige y esté mal. Entonces, para evitar eso, la vamos a ver en clase, en donde yo les dé actividades y ustedes en la clase la vayan haciendo y me vayan preguntando, profe, mire, esto, lo otro, ¿sí? Que me vayan preguntando las dudas, así evitamos que lo entreguen mal, ¿sí? Entonces, sí o sí les pido que se conecten a término, ¿sí?, a horario, así les da el tiempo. Igualmente, seguramente utilizamos, si llegan los 40 minutos, genial, pero si no llegan, ¿sí?, utilizamos dos Zoom o lo que alcance, ¿sí?, en nuestro horario, que son, si no me equivoco, 2 Zoom nada más. Bueno, Profe, sí. ¿y cuando termina el Zoom ahí ya te lo tenemos que mandar al toque o vos vas a subir una asignación para enviártelo? Sí, yo cuando termino subo la asignación y la suben ahí, ¿sí? Así no se pierden tanto en la Ok. entrega. Bueno, entonces comenzamos, ¿sí? Cuando se nos corte vamos a unirnos en otro en un minutito, igual esperemos que nos alcance este Zoom, ¿sí? Profe, ¿y los que tienen que dar recuperatorio, ya les dijiste? Sí, el de función lineal, sí, les dije, creo que eran todas, era un chico y después eran algunas chicas. Les dije que eran los que tenían regular menos, que estaban desaprobados. Es decir, que ustedes lo entregaron, algunos están incompletos, otros estaban mal, entonces lo tienen que recuperar, ¿sí? Solamente para los que lo entregaron, los que no lo entregaron ya lo tienen en diciembre, ¿sí? Ese tema, no toda la materia. Dale, gracias, profe. Nada, nada. Bueno. Entonces, vimos nosotros la clase pasada el teorema de Tales, ¿sí? Ahora vamos a ver las consecuencias que aplica el teorema de Tales, ¿sí?, a la relación entre segmentos, ¿sí? Vamos a ver 3 tipos de gráficos. El primero, ¿sí?, es este que está acá. Como pueden ver, vamos a mirar la información, ¿sí? Tenemos 2 rectas transversales. En este caso, las rectas transversales van a ser C y D. Recuerden que todas estas letras pueden cambiar dependiendo del ejercicio, ¿sí? Son solo letras, como nombres, ¿sí? En estos dos casos, ¿sí?, que es el mismo gráfico, solamente que cambia la posición,
las rectas transversales son C y D. Y particularmente se van a cortar en un punto, ¿sí? Van a ser secantes, se van a cortar en un único punto que yo les di como nombre O. Después, ¿qué otra información tenemos? Tenemos dos rectas paralelas, las rectas paralelas E y F. Recuerden que en mayúscula están las rectas y en minúscula están los puntos, ¿sí? Que se forman para luego trabajar con los segmentos, ¿sí? Entonces, tenemos dos rectas transversales C y D, su intersección es el punto O, y después tenemos dos rectas paralelas E y F, ¿sí? ¿Cómo es que vamos a trabajar la relación entre segmentos? La tenemos acá. Lo que vamos a hacer es trabajar, cuando lo tenemos en posición horizontal, como en este primero, vamos a trabajar de derecha hacia izquierda, ¿sí? Y cuando lo tengamos en forma vertical, como es el segundo, de abajo hacia arriba. Recuerden que tanto el teorema de Tales como todas estas relaciones siempre trabajan con las mismas transversales, es decir, con los segmentos que están sobre las transversales, ¿sí? Nunca puedo mezclar los segmentos. En el primero, ¿sí? Esperen que borro acá, voy a relacionar, ¿sí? Al segmento BA sobre el segmento A hasta O, ¿sí? BA a O. Y voy a igualarlo al segmento B'A' sobre el segmento A'O, ¿sí? Lo tienen acá. Es decir, voy a trabajar con los dos segmentos que están sobre la transversal C y los dos segmentos que están sobre la transversal D, ¿sí? Vamos a ver dos ejemplos de eso, pero primero vamos al otro. El otro, como les dije, es exactamente igual, solamente que está en posición vertical. Vamos a trabajarlo de abajo hacia arriba, ¿sí? Sobre la transversal C, yo tengo el segmento BA sobre AO. Lo vamos a igualar. Segmento B'A' sobre el segmento A'O, ¿sí? Entonces, en forma horizontal o vertical, estamos hablando del mismo gráfico y de la misma relación, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cada uno. En este primero, ¿sí? Lo vemos en forma horizontal, ¿sí? Y nos puede aparecer de esta forma, ¿sí? O les puede aparecer como arriba, ¿sí? Que esto seguía. Solamente que en este gráfico está hasta la intersección. Entonces, como dijimos, vamos a empezar de la derecha hacia la izquierda. Entonces, voy a ir con la recta transversal C, ¿sí? Y voy a decir, bueno, tengo segmento 15 centímetros, en este caso no tiene puestas las letras intermedias, así que le damos solamente el valor. Segmento de 15 centímetros sobre el segmento de 9 centímetros. Igual al segmento X, que no sabemos cuál es el valor, sobre el segmento 3 centímetros, ¿sí? Acá abajo tienen lo que recién yo les estaba hablando, ¿sí? 15 sobre 9 igual a X sobre 3, ¿sí? Y en este caso pueden resolverlo de dos maneras, mediante regla de 3 simple o utilizando siempre la multiplicación cruzada, ¿sí? La regla de 3 simple la tienen acá en el PDF, donde recordemos cómo era, ¿sí? Si yo tengo la incógnita acá arriba, lo que hago es 15 por 3 dividido 9, ¿sí? Y si no quieren aplicar la regla de 3 simple porque no se acuerdan o se les complica, directamente hacemos lo mismo para todos los gráficos, multiplicamos cruzado, ¿sí? Lo escribo acá al lado. Para multiplicar cruzado íbamos a hacer 15 por 3 igual, y ahora 9 por X, ¿sí? O sea, multiplicamos numerador con denominador y denominador con numerador, ¿sí? Cruzado. Entonces, ahora nos va a quedar 15 por 3, que es 45. Y ahora tenemos 9, ¿sí? Que multiplicaba, ahora divide, ¿sí? Lo hago todo en un solo paso porque escribo bastante grande. Entonces, si queremos, podemos simplificar, ¿sí? Ahí. Entonces, simplificamos por 9, ¿sí? Y nos da 5 tercios, que es el valor de X.
Entonces, una vez que tenemos el valor de x, lo que tenemos que hacer, como tanto en el teorema de Tales como en esto, tenemos que verificar, ¿sí? Con la verificación nos damos cuenta si resolvimos bien el ejercicio o no. Entonces, voy a copiar lo mismo que tenía acá, ¿sí? Solamente, ¿sí? Ay, perdón, 5/3 no, es 5. Ahí está. Solamente, ¿sí? Que voy a reemplazar ese valor de 5 donde tenía una x, ¿sí? Entonces yo tenía 15/9, ¿sí? Lo copio igual. Y ahora, en el otro miembro yo tenía x sobre 3. Entonces, x vale 5. Entonces, me va a quedar 15/9 igual a 5/3. Si nosotros a 15/9 lo simplificamos, ¿sí? Está acá abajo, nos da 5/3. Y como podemos ver, nos queda 5/3 igual a 5/3, ¿sí? Por lo tanto, utilicen la regla 3 simple o multiplicación cruzada, llegamos a lo mismo. Depende cómo quieran trabajar ustedes, ¿sí? Yo les doy esas opciones. Vamos a un segundo ejemplo, ¿sí? Donde lo vamos a tener en forma vertical. Entonces, como dijimos, vamos a trabajar de abajo hacia arriba, ¿sí? Sobre las transversales. Ustedes recuerden que pueden empezar por cualquiera de las dos transversales, ¿sí? Tanto en el teorema de Tales como acá. Mientras ustedes trabajen siempre sobre la misma recta transversal, los dos segmentos, les va a dar lo mismo, empiecen con una o empiecen con otra, ¿sí? No tiene un orden establecido. Entonces, tenemos dos rectas transversales, A y B, su punto de intersección O, y tenemos las paralelas C y D. Y acá sí tenemos las letras y demás. Entonces, tenemos, ahí va. Vamos a comenzar, ¿sí? Por la recta transversal B. Si no me equivoco es azul o verde, la verdad que no veo bien. Entonces, tenemos B' hasta B, tenemos el segmento X, ¿sí? Acá abajo va a ir escribiendo todo lo que voy diciendo. Y después tenemos el segmento de B hasta O, que es 7 centímetros, ¿sí? Pueden utilizar las unidades de medida o como no, ¿sí? Mientras después al final lo agreguen. Y ahora lo igualamos y en la otra recta transversal A tenemos el segmento A', que es 1 centímetro, y el segmento, ¿sí? De A hasta O, que es 5 o 5 centímetros, ¿sí? Yo acá abajo lo escribí y no utilicé, ¿sí? Las unidades de medida para no confundirlos tanto. Pero ven que en la verificación sí lo utilizo, ¿sí? Bueno, ahora hacemos lo mismo que en el anterior, o aplican regla de 3 simple, ¿sí? Como está acá la incógnita, lo que hago es multiplicar el 1 por el 7 y lo divido por el 5, o directamente multiplicamos cruzado, ¿sí? X por 5, y lo ponemos en un miembro, igual 7 por 1, que es 7, y lo ponemos en el otro miembro, ¿sí? Y ahora solamente tenemos que despejar el 5. Nos queda 7/5, ¿sí? Entonces, 7/5, que es 1,4, como no es periódico, pueden trabajarlo en forma de 7/5 o como 1,4, ¿sí? Lo que no pueden trabajar es cuando les dé decimales periódicos, por un tema de aproximación, ¿sí? Entonces pueden trabajarlo cualquiera de los dos. Por ejemplo, yo elegí su forma decimal, ¿sí? Entonces, para verificar donde teníamos la X, ahora voy a poner 7/5 o 1,4, ¿sí? Entonces, ahí me queda 1,4 sobre 7, ¿sí? Que al dividirlo me da 0,2, y después en el otro lado yo ya tenía 1/5, ¿sí? Que es igual a 0,2. Entonces, eso también lo pueden dejar en forma fraccionaria o en forma decimal, ¿sí? Es lo mismo. Bueno, entonces, este en sí no es tan difícil, ¿sí? Vamos al segundo caso de consecuencia. Como pueden ver, ¿sí? A simple vista, lo que acá no vamos a ver son rectas transversales. Lo que vamos a ver es un triángulo, ¿sí? Lo pueden diferenciar del anterior porque los lados, ¿sí? No se proyectan, ¿sí? No continúan, sino de que son cerrados, ¿sí? Es un triángulo cerrado. La única diferencia es que yo, a la base del triángulo, lo que hice, ¿sí? Fue alargarle la base, ¿sí? Digamos, ese lado, ¿sí? Vamos a suponerle el lado B, ¿sí? Le tracé la recta B,
¿sí? Alargué los lados para los costaditos, ¿sí? ¿Para qué? Para poder trazarle una recta paralela que es A. Entonces, al triángulo, ¿sí? Que en este caso es el triángulo MAN, lo que hago es, a la base la alargo, ¿sí? Porque ya, digamos, la recta está conformada por la base del triángulo. Y lo que hice fue trazarle una recta paralela A. Entonces, la información que tenemos es el triángulo MAN, ¿sí? Y las rectas paralelas A y B, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo es que vamos a trabajar con estos triángulos? ¿Sí? Con el de al lado es el mismo, ¿sí? MAN, con las paralelas A y B, ¿sí? Solamente que lo puse en forma horizontal. ¿Cómo vamos a trabajar? En este caso, lo que vamos a hacer es todo el lado, ¿sí? Ya que estamos trabajando con un triángulo, es todo el lado MA, lo voy a dividir solamente por la, si no me equivoco, se llama cúspide, ¿sí? De el triángulo, ¿sí? Como si fuera una pirámide, ¿sí? O si no, le pueden decir la punta del triángulo, no hay problema. Y del otro lado lo mismo, ¿sí? Todo el lado NA dividido CA, ¿sí? El segmento que se forma con la paralela A y el vértice A, ¿sí? Entonces, repetimos. Todo el lado, ¿sí? Todo este lado de M hasta A dividido el segmento BA. Y ahora todo el lado, ¿sí? De N hasta A dividido el segmento CA, ¿sí? Como el otro es similar, ¿sí? Es el mismo, voy a hacer lo mismo. Todo el lado MA dividido BA. Y todo el lado NA dividido CA, ¿sí? Entonces, vamos a los ejemplos. El primero, ¿sí? Está el triángulo en forma vertical. Entonces, vamos a ver los datos que tenemos. Tenemos las paralelas A y B, y vamos a ver los segmentos que se formaron, ¿sí? Lo voy a escribir al lado. Tenemos el segmento AB, que es de 5 centímetros. Entonces, A, B, ¿sí? No se confundan con la D. De A hasta B mide 5 centímetros, ¿sí? Que es lo que yo tengo que trabajar. Ahora, el segmento DB es la incógnita, que es X. El que sigue es el segmento de C hasta B. O sea, todo este lado, 5,5 centímetros. Y el segmento EB, 4,4. ¿Sí? Y el enunciado dice calcular el valor de la incógnita y de todos los segmentos. Es decir, cuando terminemos tenemos que calcular este segmento que no lo tenemos, ¿sí? Una vez que tenemos la incógnita podemos restarlo. Entonces, vamos a calcular la incógnita. Como dijimos, trabajamos todo el lado, ¿sí? Que es de A hasta B, y lo vamos a dividir por X. Y del otro lado tenemos el segmento CB, que es 5,5, y lo vamos a dividir por 4,4, ¿sí? Entonces, acá abajo, ¿sí? Tienen toda la simbología. Lo que hago es reemplazar con los números que recién les dije, ¿sí? Entonces, nuevamente, aplican regla de 3 simple o multiplican cruzado, ¿sí? En este caso, vamos a hacer 5 por 4,4 igual a X por 5,5. ¿Sí? Igualmente acá tenemos que llevar lo mismo, ¿sí? Entonces hacemos 5 por 4,4, que les da 22. Y ahora ese 5,5 que multiplica la X, ahora lo vamos a tener dividiendo, ¿sí? Entonces hacemos 22 dividido 5,5 y nos da 4. Todo esto utilizando la calculadora, ¿sí? No es necesario que se rompan la cabeza haciendo cálculos auxiliares. Entonces, hacemos regla 3 simple o multiplicación cruzada, ¿sí? Y lo que hacemos una vez que tenemos el resultado 4, ¿sí? De cualquiera de las dos maneras, lo vamos a reemplazar, ¿sí? Donde había una X.
Entonces, donde viene X, ahora ponemos 4, ¿sí? Y nos queda 5 cuartos, que es 1,25, y del otro lado tenemos 5,5 dividido 4,4, ¿sí? Que nos da también 1,25. Por lo tanto, se verificó que el resultado esté correcto, ¿sí? Vamos a otro ejemplo más. Ah, esperen, nos estamos olvidando un paso, ¿sí? Que era el de averiguar cuánto medía este lado. Lo que hacen es muy simple. Si todo este lado, ¿sí?, medía 5,5, y ustedes tenían como dato que este medía 4,4, hacen 5,5 menos 4,4, que les da 1,1, ¿sí? Y si ustedes tenían que todo este lado medía 5, y nosotros recién averiguamos que la incógnita es 4 centímetros o 4, hacemos 5 menos 4 y nos da 1, ¿sí? Simplemente tienen que hacer eso, ¿sí? Esperen que tengo un chat. Ahí les contesto todo lo del chat, ¿sí? Bueno, esperen que terminamos y después leo todo. Bien, vamos a este ejemplo donde no lo puse en forma horizontal, sino que lo invertí. Entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? De la misma manera, ¿sí? Este vertical, horizontal, para el otro lado, no importa. Siempre es lo mismo, ¿sí? Es todo el lado, en este caso de B hasta C, dividido el segmento C. Y todo el lado dividido el segmento D hasta C, ¿sí? Vamos a ver los datos que nos dio. En este caso, sí, van a ser números irracionales. Como no vieron irracionales, por favor, utilicen solo la calculadora, ¿sí? El Zoom es hasta las 12, ¿sí? Por eso es que empecé 20 minutos antes. Bueno, entonces vamos a ver el segmento AD, ¿sí? Entonces, el segmento AD es este chiquitito que está acá. 5, raíz cuadrada de 5 centímetros, ¿sí? El segmento DC, que es este que está acá, es X. Ahora, el segmento CE, que es el chiquito que estamos acá, es 4 raíz cuadrada de 5, ¿sí? Siempre utilizando la calculadora. Y el segmento B, que es este chiquito acá, 4 centímetros, ¿sí? Como nosotros tenemos que utilizar todo el lado, lo que van a hacer es sumar, ¿sí? Sumar 4 más 4 raíz cuadrada de 5, y bueno, este le va a quedar, ¿sí? Vamos a poner segmento BC, lo tienen acá. ¿Cómo vamos a calcular el segmento BC? Bueno, acá está. Vamos a calcular el segmento BE, que es 4, más el segmento S, ¿sí? Que es 4 raíz cuadrada de 5. Y el segmento, ¿sí? Perdón, el lado AC, vamos a hacerlo con el segmento AD, que es raíz cuadrada de 5, más X, ¿sí? Que eso no lo podemos agrupar. Entonces, ¿cómo es que yo voy a relacionar estos lados? ¿Sí? Como les dije que son números irracionales, yo dejé expresado 4 más raíz cuadrada de 5, ¿sí? 4 más 4 raíz cuadrada de 5. Para no utilizar tanto lo que es decimales y aproximar, ¿sí? Por ahora lo dejé expresado así. Del otro lado, ¿sí? Tenemos 5 más X, que eso sí lo dejamos igual. Entonces, hacemos el lado de B hasta C, que es 4 más 4 raíz cuadrada de 5, sobre el segmento C, que es 4 raíz cuadrada de 5, ¿sí? Y del otro lado tenemos el lado AC, que es raíz cuadrada de 5 más X, ¿sí? Sobre el segmento, ¿sí?, que tenemos de D hasta C, que es X. Acá sí no podemos utilizar la regla de 3 simple, ya que tenemos dos incógnitas, ¿sí? Que en sí la incógnita es la misma, pero la tenemos en más de un numerador o denominador, ¿sí? En este caso lo tenemos en un denominador y en un numerador, por lo tanto tenemos que sí o sí multiplicar cruzado, ¿sí? Entonces, yo se los puse con colores para que identifiquen. Voy a multiplicar, ¿sí? 4 más 4 raíz cuadrada de 5 por X, y 4 raíz cuadrada de 5 por 5 más X. Recordemos que cuando estamos multiplicando a más de un término, se utiliza siempre paréntesis para aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? Nunca se olviden de eso. Entonces, bueno, el paso siguiente tienen colores para que identifiquen qué es lo que estoy multiplicando.
Y en el siguiente paso, ¿sí? Está todo el cálculo, ¿sí? ¿Ven? Yo pongo siempre paréntesis para ahora poder distribuir la x y poder distribuir el 4 raíz cuadrada de 5, ¿sí? Entonces, una vez que aplicamos la propiedad distributiva, ¿sí? Que multiplico 4 por x, 4 raíz cuadrada de 5 por x, y así sucesivamente, lo que hago, ¿sí? Es que tengo esto, voy a agrupar términos semejantes. Esperen que les explico un poco este paso por si se hace un poco de lío, ¿sí? En el paso. Me quedó 4 por x, 4x. 4 raíz cuadrada de 5 por x, me quedó lo mismo por x. Ahora, del otro lado, ¿sí? Yo tengo 5 por 4 raíz cuadrada de 5, yo lo que hice fue multiplicar el 5 con el 4, ¿sí? Entonces me quedó 5 por 4, 20, y dejé la raíz de 5 ahí, ¿sí? Ahora, más 4 raíz cuadrada de 5 por x, ¿sí? Solamente le agregué la x. ¿Por qué es que hago esto? Para después poder agrupar, ¿sí? Y que no se me haga tanto lío con los decimales. Ahora, lo que voy a hacer es agrupar términos semejantes, es decir, los términos que tienen x y los que no tienen x. En este caso, hay un solo término que no tiene x, que es 20 raíz cuadrada de 5. Entonces lo dejo ahí donde estaba, y este 4 raíz cuadrada de 5x, ¿sí? Ahora lo tengo en el miembro izquierdo, y se los puse en color porque pueden ver, ¿sí? Que estos dos términos son semejantes, ¿sí? Entonces, como son semejantes, solamente que tienen el signo positivo y el otro signo negativo, lo que va a pasar es que si yo los agrupo, ¿sí? Se me cancelan, porque tienen la misma carga numérica, pero distinta carga en lo que es simbología, ¿sí? Entonces, se me cancelan, es decir, me queda 0, y me va a quedar 4 igual a 20 raíz cuadrada de 5. Lo que voy a hacer es despejar este 4 que multiplica, ahora lo voy a pasar dividiendo. Entonces, el paso siguiente fue, ay, no me sale la palabra, simplificar el 20 con el 4, ¿sí? Por 4, y me queda 1 y 5, entonces me va a quedar 5 raíz cuadrada de 5, ¿sí? Yo lo voy a dejar así, expresado, para que no se hagan tanto lío. Entonces, lo que hago, ¿sí? Es ahora, directamente voy a reemplazar donde nos faltaba x, ¿sí? Que, bueno, está en la otra hoja, ¿sí? Donde había una x, ahora está en rojo el resultado, que es 5 raíz cuadrada de 5. Entonces, agarran la calculadora, ¿sí? Porque ya que no pueden trabajar con números irracionales todavía, hacen 4 más 4 por raíz cuadrada de 5, a ese resultado lo dividen por 4 por raíz cuadrada de 5, ¿sí? Siempre hagan paso por paso, ¿sí? No lo hagan todo junto porque quizás les da cualquier cosa. Ahora, en el otro lado hacen 5 más 5 por raíz cuadrada de 5, ¿sí? Sobre, o a ese resultado, 5 por raíz cuadrada de 5, ¿sí? Y de los dos lados le tiene que dar 1,44, ¿sí? Igual, si, creo que en el trabajo no se las hice tan complicadas, esto es un ejemplo, pero si llegan a tener algún caso, que creo que no, de algún número racional, me hablan, pero creo que se los hice sencillos. Bueno, vimos entonces el segundo, vamos al último, ¿sí? Que ya nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver si llegamos a estos 10 minutos, si no, seguimos en el que viene, unos 10 minutos más. Bueno, en este último, ¿sí? Lo que tenemos son dos rectas paralelas, ¿sí? En este caso las rectas paralelas son A y B en ambos modelos, ya que es el mismo. Y tenemos dos rectas transversales, pero en este caso se van a cortar en un punto medio, ¿sí? Van a ser dos transversales que se van a cortar en un punto justo en el medio del gráfico. Entonces me van a quedar, ¿sí? Como dos triangulitos formados, pero no son triángulos, ¿sí? Porque como ven, continúan las rectas, ¿sí? Entonces, esperen que les marco todos los datitos. Entonces, ahora, si lo tenemos en forma vertical, comenzamos de abajo hacia arriba. Y si lo tenemos en forma horizontal, trabajamos de derecha a izquierda, ¿sí? Lo mismo que los otros. Entonces, como les dije al principio, siempre se trabaja con los mismos segmentos de las transversales, ¿sí? Entonces, de la transversal D,
yo voy a tener el segmento BC sobre el segmento CD. Y en la recta transversal C voy a tener el segmento AC sobre el segmento CE. En el caso de horizontal, sí, que comenzamos de la derecha a izquierda, voy a tener el segmento AC sobre el segmento CE, igual al segmento BC sobre el segmento CD. Entonces, acá abajo sí tenemos todas las relaciones, ¿sí? Entonces pueden comenzar por cualquiera de las dos transversales mientras siempre respeten los mismos segmentos. Vamos a los ejemplos, ¿sí? El primer ejemplo, datos. Rectas paralelas A y B, transversales C y D. Vamos a escribir los datos que tenemos. El segmento AC es X centímetros. El segmento BC, que es este de acá, 2 centímetros. El segmento CD es 5 centímetros. Y el segmento CE es X menos 5 centímetros. Entonces, ¿sí? Acá tienen todas las relaciones, ¿sí? Que vamos a relacionar este con este, igual a este con este, ¿sí? Acá tienen la simbología. Y lo que voy a hacer es reemplazar, ¿sí? El segmento DC dijimos que es 5. El segmento CB es 2. Y del otro lado tenemos el segmento CE, que es X menos 5, y el segmento AC, que es X, ¿sí? Reemplazo todos esos datos. Ahora, voy a multiplicar cruzado, ya que tengo la incógnita presente, ¿sí? En más de un lugar, y voy a multiplicar el 5 por el X y el 2 por X menos 5. Ahí tenemos que aplicar paréntesis, ¿sí? Acá lo tienen en color, y acá tienen, ¿sí? Desarrollado la multiplicación. Ahora vamos a aplicar la propiedad distributiva, ¿sí? En el primer miembro no pasa nada, 5 por x es 5x, y en el otro voy a distribuir el 2, ¿sí? 2x menos 2 por 5, que es 10. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a agrupar los términos semejantes, ¿sí? Es decir, voy a pasar este 2 al miembro izquierdo, ¿sí? Es positivo, ahora es negativo. Entonces me queda 5 menos 2 es 13x. Y del otro lado tengo un menos 10. Ahora, cuando este 3 que multiplica ahora divide, me va a quedar menos 10 tercios. Pero ¿qué pasa? En decimales es un número periódico, por lo tanto no se puede trabajar en forma periódica, ¿sí? Solamente van a trabajar con la forma fraccionaria. ¿Por qué? Porque en la forma periódica lo que van a hacer es aproximar, van a trabajar con un 3,3 y no es lo mismo, ¿sí? Entonces voy a reemplazar y verificar. Voy a reemplazar donde viene X, voy a poner menos 10 tercios, ¿sí? Que estaba en el miembro derecho. Entonces hago esta cuenta, ¿sí? Menos 10 tercios menos 5 sobre menos 10 tercios, ¿sí? Si quieren lo hacen con la calculadora, si no lo hacen a mano. Y en el miembro izquierdo yo ya tenía que me daba 5 medios, ¿sí? Y ahora toda esta cuenta, ¿sí? Me va a dar 5 medios también. O lo pueden dejar, el resultado sí lo pueden dejar como decimales, que es 2,5, ¿sí? Bueno, y vamos al último ejemplo, donde tenemos paralelas A y B, transversales C y D. Y tenemos segmentos AC, X, en este caso trabaja con metros, ¿sí? No, perdón, con centímetros. Este no sé por qué tenía metros, centímetros. CD es 20 centímetros, entonces vamos a CD, que es 20 centímetros. Vamos al segmento BC, que es este chiquito, que es 30 centímetros, ¿sí? Y al segmento C, que es 18 centímetros. Entonces, vamos a relacionarlo de la derecha hacia la izquierda, ¿sí? Siempre con la misma. Entonces hacemos BC, que es 30 centímetros, o 30 solamente, sobre DC, igual a AC sobre C, ¿sí? Que es X sobre 18. Entonces, ahí sí, pueden utilizar la regla de 3 simple, ¿sí? Haciendo 30 por 18 dividido 20, o multiplicamos cruzado, ¿sí? Hacemos 30 por 18 igual a
20 por X o X por 20, ¿sí? 30 por 18 les va a dar 540. Y ahora, ese 20 que multiplicaba, ahora lo paso dividiendo. Entonces me va a quedar 27, perdón, 27. ¿Sí? Simplificamos los ceros y me queda 54 y 2, que es 27. Entonces, una vez que tienen el resultado 27 de cualquiera de las dos maneras, van a reemplazar donde estaba la X, ¿sí? Y les va a quedar, ¿sí? 30 sobre 20, que es 3 medios, ¿sí? Si tachamos los ceros. Y les va a quedar 27 sobre 18, que lo simplifican por 9, y les da 3 medios. Es decir, 1,5, ¿sí? Bueno, esperen que les contesto y ya me preguntan las dudas. Antes que se nos corte. Bien. ¿Dónde está el chat? Esperen que se me cargue el chat. Bien. Sí, les vuelvo a repetir. La semana que viene, entonces, mientras tomo lista, la semana que viene solamente se conectan los del trabajo recuperatorio, es decir, los que tienen que recuperar el del martes este que entregaron o el del martes que viene, y la actividad se hace en la clase y va a durar 40 minutos o 80 minutos, ¿sí? Yo hasta 12:40 les doy tiempo, ¿sí? No, tampoco los voy a apurar, porque la idea es que lo hagan bien, ¿sí? Y... Profe, ¿Qué? Sí. si está aprobado el último TP que hicimos, no lo tenemos que recuperar, No, ¿no? no, si está aprobado, no. Solamente Ok. por eso, solamente se van a conectar aquellos que Profe, tengan mal el del martes o el qué. profe, Sí, sí, te escucho. una pregunta. La asignación que se subir para que nosotros publiquemos el Word, ¿cuánto va a durar? Porque yo últimamente estoy teniendo problemas de conexión y tengo miedo de que se venza rápido y yo no lo pueda subir. Bueno, no hay problema. Si ustedes no llegan a encontrar la asignación o no les carga y demás, me lo mandan. Por privado de modo o por mail, ¿sí? Recuerden que mi mail es mi nombre Ok, completo. y ese mismo día te lo podemos mandar. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos? A eso me refiero. No, ese mismo día, ¿sí? Vamos a tratar de que todos ya lo tengan casi listo o terminado, y ese día, ¿sí? Van a tener todo el día y me lo entregan, ¿sí? Si lo quieren pasar prolijo, lo quieren pasar a Word, lo demás, me lo entregan sin problema, ¿sí? Durante ese día. Ya el sábado mismo yo corrijo y ya cierro las notas. Profe, Sí, ¿tenemos que rehacer las actividades de ese trabajo o otro trabajo distinto? para que no te escucho. ¿Qué? Volver a repetirme. ¿Rehacer esas actividades o es otro distinto? No, no, es otro distinto, es una actividad cortita, ¿sí? Y para que puedan recuperar en el